contarles como el inicio, nuestra actitud viene de todas mis capacidades que quizás ustedes cuando se fuera aquí, vienen de él y son para él. Y quiero que me acompañen a hablar un momentico y bueno, Señor, te pido que tomes el control de este lugar, Señor. Quiero que abras los ojos, Señor, de las personas que necesitan escuchar este mensaje, Señor, y que si así lo deseas, Señor, nos unimos para que tú puedas hablar. En el nombre de Jesús. Listo, yo quería empezar pues como haciendo una alusión al título Fe que mueve, y a mí me gusta muchísimo como ese tipo de cosas, como esos conceptos y esas ideas, porque de una todos como en el mundo cristiano nos trae a Fe que mueve montañas, ¿cierto? La de una nos trae. Entonces creo que eso es muy importante porque partimos de ahí, de que la fe más chiquitica, desde la ínfima más capacidad de fe que tengamos en nuestro ser, puede mover montañas. Entonces creo que en este contexto empecemos hablando, y es que, bueno, voy a predicar un poquito sobre el Evangelio de Marcos, y les voy a contar como peinando calvos. Les voy a contar como algo que estoy investigando sobre Marcos, y bueno, es el evangelio más cortico, tiene solo 16 capítulos. Es un evangelio que trae un lenguaje súper sencillo, es un evangelio que trae hasta rústico, decían unos teóricos. Eso es muy interesante. No presenta grandes discursos, no presenta el sermón del monte, no presenta grandes ejercicios oratorios que hizo Jesús. Lo que hace Marcos es que nos trae hechos de lo que hizo Jesús. Entonces, y trae una capacidad de detalle, no sé si de pronto lo leyeron en los evangelios, pero trae unos detalles que solo están en Marcos de lo que hizo Jesús, de lo que él hizo. Entonces es súper interesante ver esto, que solamente en Marcos aparecen los hechos que hizo Jesús y el detalle en su humanidad, en estas cositas súper chéveres. Me pareció una nota como decía sobre eso. Y bueno, y es un evangelio práctico, y a mí esto me trajo como una verdad súper linda, y es que el escritor de Marcos, Juan Marcos, ahorita les voy a contar quién es él, dice que a él no le convencieron las palabras de Jesús, a él le convencieron las acciones, y por eso las relató en este capítulo. ¿Y por qué vengo como a hablarles de todo esto de acciones, de fe que mueve? Porque a ver, yo represento creo que una generación, de pronto Jessy incluso incluye aquí en esa generación una generación como diferente, como los millennials, y ya los otros, ay, bolsito. Solo Jessy. Sí, solo Jessy ahorita. Entonces vengo a hablarles de viejo. Sí, lo siento, ya son otra generación. Y yo ya soy. Somos los Sí, y él es el profe. Él es el profe. Y yo estoy levantando otra generación. Todos saben que soy profe de niños. Entonces ver que la generación que viene se llama ya generación X. Entonces es súper interesante esto. Y bueno, ahorita vamos a entender como por qué estoy mencionando todas esas cosas así como tan aleatoriamente. Bueno, entonces me parece importantísimo esto. O sea, a Juan Marcos, el escritor de Marcos, no le impresionó el discurso, porque él sabía que sin ese discurso es súper importante y eran verdades fundamentales, pero sin el acto de la cruz él no tendría salvación, serían solo mensajes, serían solo palabras. Entonces creo, palabras que cambian y que traen transformación, pero sin el acto de la cruz no habría salvación. Entonces por eso le impactaron las acciones que hizo Jesús, le impactó cómo se movía, cómo actuaba. Entonces de ahí quería partir, y quiero que me acompañen los que tienen Biblia ahí o entiendan sus Biblias. Y vamos a hablar sobre Marcos, el capítulo 1, verso 16 al 20. En la búsqueda de los milenios. 1 del 16 al 20. Y quiero leerlo, listo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando por allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remandaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca de los jornaleros, les siguieron. ¿Súper no? Pues yo no sé, yo leí eso, yo como así, o sea, yo estoy trabajando aquí súper parchadita, pues no sé qué, y llega alguien que Jesús apenas estaba comenzando su ministerio, o sea, apenas Marcos está relatando que se bautizó, inicia su ministerio, y viene él y nos dice como que, hey, sígame, y yo simplemente listo, sí, hey, va, chao, y sigo con él, pues, o sea, yo no sé si a ustedes eso les cabe, a mí me pareció muy impactante, entonces me puse a buscar, a mí me gusta mucho buscar cositas como por ahí, y encontré algo que me pareció muy valioso, y es como, a ver, en el entorno digamos, del judío, lo más importante obviamente es la Torá, la ley. Entonces, todo partía desde ahí, o sea, lo más valioso, lo más deseado para un judío es eso.
es poder aprender sobre la ley. Entonces, obviamente, la profesión más famosa, el top high de toda la época era el rabí. Entonces, el rabí era esa persona que sabía la ley, que se dedicaba a enseñar la ley, y era, pues, como por decir, no sé, ahorita cuál será la profesión mejor, un ingeniero, de pronto. Él era el top, pues, o sea, el más alto de la época. Entonces, la educación bueno, los judíos lo basaban en tres partecitas, como en tres etapas. La primera etapa se llamaba, perdón que estoy temblando, Beit Sefer. Y en esa etapa eran los niños que entraban de 5 a 8 años y aprendían de memoria todo el Pentateuco. La segunda etapa, entonces allí los niños se la aprendían totalmente de memoria, y aquellos niñitos, bueno, que salían después de sus 8 años, ellos salían, listo, mi papá es pescador, yo sigo siendo pescador, mi papá es carpintero, yo sigo siendo carpintero, y pasaban al segundo, o sea, era una profesión de familia, pasaban al segundo nivel, que es el Talmud, y allí aprendían de memoria todo lo que es de Josué hasta Malaquías, y hasta de los 8 hasta los 12 años. Entonces, aquellos niños que, o sea, no solamente se memorizaban todo, sino que, eso fue lo que investigué, sino que también como que mostraban como que este peladito como que tiene de madera como para, pues, es aplicadito, piensa. En esa época usaban mucho como pregunta contra pregunta, como que este peladito como que tiene erudición. Ellos escogían a los rabí y les decía, listo, ven vos y sé mi discípulo, sé mi seguidor. Entonces yo decía, wow, es increíble. Entonces, obviamente, según este contexto, tanto Andrés, Juan, Jacob, ay, mucho, se me olvidó el nombre. Perdón. Todos los 4 discípulos que aparecieron allí, perdón, el nervio. Ninguno tuvo esa erudición, ninguno tuvo la capacidad de que un rabí de la época le dijera, uy, tú tienes capacidades, tú tienes como que una erudición diferente, ven, sé mi discípulo. No, ellos que terminaron este proceso los 2 años y se fueron a hacer el oficio de su casa. Pero entonces aquí vemos algo súper lindo que a mí me pareció como, wow, ellos no eran valiosos para la época, porque el valioso era el que podía ser rabí, que podía ser igual a su maestro. Ellos no lo eran, ellos no eran valiosos, pero el maestro, o sea, no cualquiera de la época, el maestro les dijo, hey, sígueme. Yo no sé si a ustedes, a mí me vuela el cerebro, yo digo, güey, pucha, o sea, ellos que estaban despreciados por todos, despreciados por la sociedad, o sea, ellos no eran, digamos, como los valiosos porque no tenían esa capacidad y esa aptitud como que tenían los demás. El maestro sí lo ve y le dice, ve, vos podés parecerte a mí, sígueme. Eso es lo primero que le dije. Cuando el maestro te dice, sígueme, tú tienes que dejar absolutamente todo y seguirle. Entonces esto es una verdad que para mí trajo mucha liberación. Yo decía, Dios mío, o sea, ninguno de aquí somos lo que deberíamos ser, ninguno, ni siquiera el pastor que es tan lindo y precioso, ni siquiera el pastor lo que debería ser. Pastor de nuestro corazón. Es nuestro corazón. 5. O sea, ni siquiera el pastor es lo que debería ser, ninguno de aquí lo somos. Todos estamos en pro de eso, de llegar a ese camino, ¿cierto? Y el Señor hoy nos está diciendo, hey, quizás la gente de tu alrededor no vea que lo puedes hacer. Quizás eres desechado por muchos, pero hey, yo te digo, sígueme, porque yo veo en ti la capacidad de igualarme a mí, de caminar como yo caminaba, porque el discípulo sigue al maestro. Entonces el Señor te está diciendo, hey, sígueme porque yo veo que tú puedes igualarme, seguirme. Y algo que una perla que me pareció súper linda, y es que digamos que lo que el rabí le enseñaba al peladito, pues era como, que se llamaba el yugo del rabí. Y esto me dijo, bueno, listo, esto tiene una analogía hermosa con el yugo, o sea, es ir a la par con Jesús y seguir sus pasos. Si Jesús, no sé, hace esto, listo, camina y haz esto. Si Jesús, no sé, brinca 3 veces, tú sigues y brincas 3 veces. O sea, eso era el yugo. Entonces el Señor me dice, hey, toma mi yugo y sígueme. Entonces, esto es como la primera partecita, y quiero que sigamos leyendo ahí el versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hay algo aquí que es súper importante, y es autoridad.
La palabra autoridad, desde mi rama yo soy politóloga, esa palabra es súper teja, porque la autoridad no está ligada a cuánto sepas, a cuánto hagas, a cuánto, o sea, hay políticos tesísimos que no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad está ligada digamos, a la aprobación de las personas, ¿cierto? Es la legitimidad que le dan a las personas. Entonces, obviamente Jesús tenía la autoridad del cielo, pero también tenía la autoridad que le daba la aprobación de las personas que estaban escuchándole. ¿Y ustedes por qué creen? Él apenas estaba comentando su ministerio. ¿Por qué creen? A ver, metámonos en la época. O sea, a veces como que leemos esto y como que, Jesús pasaba por aquí, había sano, no sé qué. En la época no había medicina, o sea, la gente se estaba muriendo en las calles porque tenía lepra, porque no había quien los curara, no habían inventado cura, o sea, la gente se moría. Leí un reporte que el 40% de la población era loca. O sea, no había psicólogos, no había psiquiatras, no había medicina. El 40% de la población estaba loca. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús se acercaba y los sanaba. Jesús se acercaba y los amaba. Jesús se acercaba a los que quizás no los rechazados. Les decía, ay, sígueme. Entonces, no sé si de pronto esto también les ilustra como un poquito que la autoridad que Jesús hablaba y que la gente veía en ellos y les reconocía, no era simplemente bueno, obviamente la autoridad que era el cielo, pero también porque la gente podía ver en él amor, porque la gente podía ver que había un interés de Jesús en ellos. Y bueno, continuamos leyendo. Entonces, autoridad igual amor ahí. Ya he tocado dos punticos importantes, el sígueme y la autoridad. Quiero tocar este último tema que para mí fue muy teso, y es como, bueno, Marcos 1, del 23 al 24, y dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: bueno, no sé cómo gritaría, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. A mí, yo dije, listo. Esa es la primera frase más teológica que hablan, pues como más, que reconocen la divinidad de Jesús dentro de todo Marcos. Es la primera frase. ¿Y quién la dice? Un demonio. Y no es la primera vez. En Marcos 13:11, 2 capítulos después, dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y más adelante el endemoniado gadareno en Marcos 5 del 6 al 7, y cuando vio, o sea, no solamente le dijo una cosita, sino que cuando lo vio fuera Jesús de lejos, corrió, y no solo corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quiénes están teologizando de Jesús? Los demonios. Los demonios. Entonces, yo no sé si esto a mí me trajo muchísimas cosas a la mente, y yo decía, está bien, muchas personas saben muchísimas cosas sobre Jesús, los demonios saben muchísimas cosas, pero hay una fe teórica, hay una fe que salva, hay una fe teórica y una fe que mueve. Entonces no sé si esto a mí me impactó muchísimo. De hecho, hay otros versículos que respaldan lo que estoy diciendo, y es Santiago 2, 14 al 20, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe? Ay, no, me salté esa partecita. Que sí que respaldando. Dice, perdón, 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, es importante. Hay una diferencia brutal entre fe teórica, porque yo sé, o sea, yo soy líder, digamos, en la iglesia de jóvenes, y uno habla con ellos, y yo creo que a muchos les pasa. Ellos saben muchísimas cosas, saben teología, saben de muchísimas cosas, leen y han escuchado mil personas que se paran en conferencias, like the city, todo lo que hay en esta ciudad es precioso, y han escuchado muchísimos mensajes, pero hay una fe teórica que hasta los demonios la tienen, y hay una fe que salva. Hay una fe que te mueve, hay una fe que te mueve a seguirle, hay una fe que te mueve a entender que la autoridad es amor, y hay una fe que te mueve a que muestres amor a otros. Entonces, quiero que sigamos leyendo porque lo que me salté ahorita es que entendamos que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 al 10. Pero después, en el 10 dice: pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos, no hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces, el versículo, ya ahora les leo ahora, dice Santiago 2, 14 al 20, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentados y saciados, oh shalom, pero no les dais la paz que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus obras. Ahora el 20. Más que quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces yo pensaba todo esto y con lo que les venía diciendo al inicio, yo represento aquí esta voz de esta generación. Ustedes tienen el privilegio enorme de predicar, ministrar a esta generación que nos estamos levantando. Ustedes, pastores, ustedes, líderes de jóvenes, ustedes, pastoras, tú, Moni, que tienes tu grupo, mi Sofi, que tiene grupo, Ricardo, todos ustedes tienen la responsabilidad. Y yo llevo 19 años de mi vida siendo cristiana. Yo soy cristiana desde chiquita y he escuchado muchísimas cosas, muchísimas, y he escuchado, yo digo, me escucha ese predicador, no, ya, nada. Sale, pero eso es activismo. Pero yo digo, yo he escuchado muchísimas cosas y tú me puedes preguntar y yo te voy a dar miles de argumentos teológicos y lo que quieras. Pero yo te puedo decir que yo poco he visto esto, poco he visto personas que viven lo que dicen, poco he visto. Y esta generación mía es una generación, sí, como todos decimos, superficial. Es una generación que valora más el acto que la palabra. Quizás las generaciones pasadas se compraban casas a punta de boca. Ah, sí, esa casa es mía, listo, dale. Mi generación no es así. Mi generación es una generación que se mueve por los actos. ¿Por qué? Porque la palabra ahorita se volvió muy sencilla. Ahorita es muy fácil chatearte, la palabra para nuestra generación no es tan valiosa como una acción. Entonces, yo he visto muchísimo esto. He estado 19 años, o sea, no son 2, son 19 años de mi vida. Y no he visto esto. Y todos los jóvenes con los que hablo, y son mis amigos, me dicen lo mismo. Eli, son palabras, pero ¿dónde está la fe que mueve? Es una fe teórica, es una fe que los demonios la tienen, que aún ven a Jesús y se arrodillan ante él y le dicen, eres el Hijo del Altísimo. Y sí, todos sabemos ser cristianos, alzar las manos y todo lo demás, pero ¿dónde están las obras de esa fe que sin ella es muerta? Que sin ella es solo teoría, que sin ella es solo mensajes. Esa fe que a Juan Marco, el escritor, no le impactó tanto como la fe que él veía de Jesús actuando, de Jesús moviéndose, de Jesús ministrando, de Jesús sanando, de Jesús moviéndose. Fe que mueve. Entonces, esta es mi invitación. Yo no sé si de pronto, yo creo que ya me pasé el tiempo, pero si de pronto quieren investigar sobre la vida de Juan Marcos, porque Juan Marcos se hizo la primera división en la iglesia, entre Pablo y Bernabé. Ahí fueron los misioneros más berracos de la época, ellos dos, y por Juan Marcos se dividieron. Ellos por él, ojalá pudieran buscar sobre él. Y ese después, rechazado, no sé qué, escribió este evangelio precioso. Y después Pablo, cuando estaba en la cárcel, le dice a Timoteo, hey, trae a Juan Marcos, él me es útil. Entonces, ojalá pudieran buscar un poquito más, porque ya no tengo tiempo, pero el concepto que quiero traerles es esto, es fe que mueve. Es una fe que te mueve a amar, es una fe que te mueve a vivir para él, es una fe que te mueve a trascender, a ganarte una generación. Yo estoy apasionada por la generación que viene detrás de mí, son la generación X. Y son unos niños totalmente diferentes, son explosivos, son mucho más explosivos que nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hablando palabras que no van a llegar a su corazón? ¿O vamos a tener fe que mueve? Que te mueve a amar, que te mueve a dar, que te mueve a trascender. Esa es como la invitación que quiero hacerles, porque ¿saben algo? Las palabras convencen aquí, pero el ejemplo arrastra. Yo he sido profe de niños desde los 8 años, yo le daba clases y me iba a cargar bebés a la cuna. Y yo soy muy expresiva, ustedes lo saben, y yo bailo en la banda, no sé qué, y los niños de 5 años hacían exactamente lo mismo que me veían hacer a mí. Entonces yo hacía ese movimiento y los niños en el culto hacían ese movimiento. Entonces, no sé si esto no les impacta, pero yo amo esa generación. Y ustedes aman mi generación, ustedes nos están ministrando a nosotros. Necesitamos ver cristianos que se muevan con fe activa, con una fe poderosa, con una fe que me rete, que no solamente sea, mucha, ellos saben mucho, sino yo quiero ser como él. Y eso es lo que quiero que se lo así, Señor, ayúdanos a tener fe, que nos mueva a amar, que nos mueva a vivir para ti, Señor. Basta de palabras, Señor, que no están respaldadas, Señor,
con acciones que te muestren a ti, Señor. Basta de palabras, Señor, que quizás no se evidencian y que se quedan simplemente en el entendimiento, Señor. Gracias por esto y